noches y bienvenidos al debate en Popular Televisión. Faltan solo 3 días para que se celebren las próximas elecciones municipales y autonómicas. 3 días, por tanto, para que tengamos un nuevo presidente de la comunidad autónoma y un nuevo alcalde o alcaldesa, que depende de dónde nos estén ustedes viendo. 3 días, por tanto, de una campaña electoral que ha sido francamente interesante y de unos comicios que se prevén, bueno, pues con bastantes dudas, porque dicen los sondeos, se insisten en ello, en que bueno, lo que está en juego es la mayoría absoluta. Y si no la hubiera, evidentemente, el papel de los partidos emergentes va a ser fundamental. Se han ido descubriendo muchas cosas y hemos ido obteniendo informaciones y hemos ido abordando todo ello aquí en este programa y en otros de esta casa y de los medios de comunicación en general. Yo creo que hay cosas muy claras a estas alturas de la campaña, pero sigue habiendo algunas dudas, o por lo menos yo incluso las tengo y seguramente ustedes también. Vamos a intentar esta noche ayudarnos a que nuestros invitados acaben de aclararnos algunas de esas dudas, o por lo menos eso es lo que vamos a intentar. Y para ello hemos invitado a Pablo Blesa, que es el decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad Católica. Pablo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio, gracias por invitarme al debate en un momento tan intenso, tan interesante y tan determinante para el futuro de nuestra región y también a posteriori de nuestro país, como van a ser estas elecciones del día 24 dentro de 72 horas. Nos ayudarás a poner luz sobre algunas dudas que podemos tener, intentaremos. Y dar proyección y demás, ¿no? Claro que sí, intentaremos. Muchas gracias, bienvenido, Pablo. Nos acompaña también Juan Antonio de Heras, que es decano del Colegio de Periodistas de la región de Murcia. Juan Antonio, bienvenido. Muchísimas gracias y un placer, como siempre, estar en esta casa, una casa, debo decir, y quiero empezar por ahí, plural, abierta, en la que todo el mundo tiene voz y posibilidad de expresarse, salvo los que voluntariamente deciden excluirse. Muchas gracias. Bienvenido. Nos acompaña también Javier Adán, que es periodista, corresponsal del Mundo en la región de Murcia. Javier, bienvenido. Buenas noches y la verdad es que muy a gusto estar con vosotros y vamos a eso de aclarar, vamos a ver si nos aclaramos entre nosotros primero, ¿no? Y ya veremos a ver si dentro de 3 días de verdad pues tenemos una perspectiva nueva y la cierta de cuál es el futuro de estos 4 años en la región de Murcia y en los distintos ayuntamientos, esa política más cercana hacia el ciudadano. Bueno, lo que está claro es que, igual que en el fútbol, sabes, Javier, que durante 6 días los medios de comunicación especulan y uno hacen crónica. Efectivamente. Bueno, hoy somos futboleros. Bienvenido. Y nos acompaña también Javier Sierra, que es decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos de la región de Murcia. Javier, bienvenido. Hola, buenas noches, encantado de estar aquí en estos días, que además esta casa, como bien ha comentado Juan Antonio de Heras, se ha convertido o se ha colado en el epicentro del debate de la política, pues por una ausencia muy sonada, de la que supongo que hablaremos. Y bueno, encantado también de a 3 días disfrutar de esta incertidumbre tan sana, por otro lado, porque las encuestas este año no nos han dado pistas absolutamente de nada y nos han dejado ahí en esa falta de equilibrio que se dirimirá el domingo. Bienvenidos a todos. Comentábamos antes que tenemos 3 decanos aquí en esta tertulia, no nos sentiremos intimidados, ¿verdad? No, yo creo que no. Además son buenos amigos, buenos compañeros y nos darán también mucha luz. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues evidentemente vamos a empezar hablando directamente de un asunto fundamental. Yo lo decía en el comienzo, en la presentación, y es que o hay mayorías absolutas, y eso es evidente de que siempre es así, o tiene que llegarse a algún tipo de acuerdos o de pactos. Parece que lo que está en juego fundamentalmente en esta ocasión es si hay o no mayoría absoluta. Hay sondeos, los sondeos vienen diciendo que el Partido Popular la está rozando, pero que no la alcanza, y empiezan las especulaciones. Hablar de pactos, fíjense ustedes, hay quien dice, pues qué pesado, porque le preguntan a un candidato o a otro. Y yo creo que todo lo contrario. Los medios de comunicación estamos obligados a saber que lleva en un programa electoral un partido político, es evidente. Pero es que si un partido político no consigue gobernar, y los partidos emergentes en este caso no están en juego el que vayan a gobernar, sino que pueden influir en el gobierno, es fundamental que se les pregunte qué van a hacer, porque al final van a decidir sobre mi voto. Es decir, yo entrego un voto a un partido emergente y va a tomar una decisión después que es fundamental. Por lo tanto, yo creo que es estratégico, antes de hablar de pactos, es estratégico que los periodistas le pregunten, los medios de comunicación le pregunten a los partidos en general, pero en este caso a los emergentes, oiga usted, si no hay mayoría, ¿qué va a hacer usted con mi voto? Esto, la respuesta casi siempre es la misma. Se dice, no, es que mi aspiración es gobernar, mi aspiración es tener la mayoría, pero hombre, yo creo que esas preguntas, Juan Antonio,
por pesadas que sean, son fundamentales, porque es qué va a hacer usted con mi voto, porque al final puede dirigirlo hacia un lado o hacia otro, y si no es lo que yo quería, que me puedo sentir engañado, quiero saberlo antes. Claro, son absolutamente determinantes. Vamos a ver, si a los economistas normalmente intentan predecir hacia dónde va la economía y luego justificar por qué no ha pasado nada de lo que han predicho, con las encuestas muchas veces sucede lo mismo, ¿no? Pero no hay que olvidar que las encuestas reflejan momentos muy concretos de intención de voto. Con los datos que tenemos, de los trabajos que se han estado realizando para sondear a la opinión pública murciana, el escenario actual, que a 72 horas vista probablemente será radicalmente distinto o parcialmente distinto a lo que vaya a suceder, pero el escenario actual es que no hay mayorías absolutas en la región. Si no hay mayorías absolutas en la región, tiene que haber al menos abstención de algunas formaciones políticas o pacto de otras para que alguien pueda gobernarnos. En esas circunstancias, lo que sí hemos visto a lo largo de esta campaña electoral es como hay una serie de partidos políticos que han empezado a alinear posiciones. Está el Partido Socialista, está UPyD, está Podemos, está Izquierda Unida, que inicialmente con Ciudadanos, que luego se salió, han empezado a darse la mano para lo que desde algunos ámbitos de opinión se entiende que es un pacto como el que se llevó a cabo en el Tinel a la murciana, es decir, un pacto excluyente. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, al Partido Popular no se le dio opción a participar en esas negociaciones ni se le puso delante la posibilidad de firmar esos acuerdos. Luego es fácil interpretar que ahí puede haber una intención no tanto de programa cuanto de ocupar el poder. Si eso refrescamos la memoria y nos acordamos que las declaraciones, por ejemplo, del señor Tobar, candidato por el Partido Socialista a estas elecciones, cuando se escrutó el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo, lo primero que dijo es: me veo más cerca de San Esteban, pues es lógico que hagamos estas preguntas, ¿no? Y por sí mismo estaba lejos. Sí, estaba más lejos que nunca, y de hecho la intención de voto del Partido Socialista ha seguido descendiendo. La única posibilidad de verse cerca del gobierno es con alianzas. Entonces, ¿qué puede resultar de una alianza Partido Socialista, Podemos, Izquierda Unida? Pues no lo sabemos, pero es que probablemente ni los propios pactantes lo saben, es algo que acordarán o acordarían por el camino, pero es algo que el elector, desde luego, debe conocer y los periodistas debemos preguntar. Es fundamental que eso ocurra, y en una jornada como esta, justo hoy jueves, en donde hay un partido que se plantea que puede ser llave en la región de Murcia o en otras muchas comunidades autónomas o municipios de nuestro país, ¿qué va a hacer Ciudadanos? ¿Qué va a hacer? ¿Qué opción va a tomar? ¿Es de centro, es de derecha, es de izquierda? Bueno, pues ha habido alguna voz que ha querido dejar clara su opinión, en el sentido de que, oiga señores, este no es de centro-derecha, es de izquierda, y hoy el diario El País publica una portada que seguramente ha provocado pues más de una reflexión importante, conflictos o aclararle dudas a más de uno. Ciudadanos y Podemos apuestan por el Partido Socialista para futuros pactos, y además señala a algunos de sus líderes nacionales que se encuentran más cómodos y con una mejor relación con el Partido Socialista que con ningún otro partido. ¿Os ha sorprendido ese titular de hoy? Sí, me ha sorprendido. A mí me ha sorprendido por dos razones. La primera, porque ha sido desmentido prácticamente en horas. Después de unas horas han aparecido el presunto responsable de este comunicado y ha venido a decir que se ha malinterpretado su opinión y que obviamente se ha contextualizado incorrectamente su información. ¿Esto qué significa? Que estamos asistiendo a que, de cara a esos posibles pactos después de la campaña, los partidos emergentes, los nuevos partidos, Podemos y Ciudadanos, han venido practicando una clara indefinición de posturas. Obviamente ha sido una estrategia, como es lógico, una estrategia de indefinición de posturas. Tanto es así que el programa de Ciudadanos no ha aparecido en su página web hasta hace muy pocos días. O sea, no aparecía el programa. Y, por supuesto, calculadamente han evitado todos aquellos puntos espinosos que podían hacerle perder votos. Han
han evitado ser catalogados de izquierda o de derecha, sobre todo Ciudadanos, porque Podemos poco a poco ha sido escorada y forzada al extremo por los otros partidos. Pero Ciudadanos ha sabido mantenerse hasta ahora en un equilibrio que les interesaba y que les traía muchos réditos, ¿no? Estamos en una campaña muy emocional. Yo fui a la peluquería hace unos días y veía cómo había un grupo de señoras de distintas edades, alguna de ellas mayor, y todas hablando de política y cómo iban a decidir su voto. Es una campaña muy emocional, muy interesante, porque significa un giro de tuerca en lo que ha sido la forma de operar en nuestra democracia, y me refiero que todos recordamos que los primeros años de democracia en España desaparecieron dos partidos clave, era UCD y el Partido Comunista, desaparecieron. Hubo unos años de monocultivo, de monopartidismo con el PSOE, luego bipartidismo, y ahora parece que todo apunta a un multipartidismo. Y quiero recordar algo, Antonio. Hace 2 semanas me invitaste al debate y yo apunté que podía haber un tripartito, y los demás miembros del debate me miraron muy extrañados diciendo que era algo ridículo. Hoy todo el mundo asume que puede haber un tripartito o un cuatripartito o un bipartito, ¿no? Porque incluso con las últimas encuestas y sondeos, aunque haya un 30% de indecisos, que son muchos indecisos, y que podría suponer que tengamos unos resultados finales parecidos a los que hemos visto en el Reino Unido, con unas encuestas que daban empates a los laboristas y a los conservadores, y luego a la postre fue una mayoría absoluta de los conservadores, eso podría darse a nivel murciano y a nivel español, pero no obstante, hoy en día, con el sondeo último que hemos visto en los medios de comunicación, el PSOE y Ciudadanos, ya de por sí, ellos dos, rozarían la mayoría absoluta. Entonces, hoy en día queda muy asumido, está asumido por muchos, que va a haber alineamientos y que obviamente puede haber pactos de naturalezas muy extrañas, de hibridaciones muy rocambolescas y que pueden hacer a nuestra región, como decía ayer un presidente de un partido, una región bastante difícil de gobernar. Una curiosidad, ¿las señoras en la peluquería hablaban de los líderes regionales o de los nacionales? No, de los líderes regionales. Es verdad que las señoras en la peluquería mezclaban a veces el candidato a alcalde con el candidato a la comunidad autónoma, pero hablaban, y eso sí, hablaban con dureza de bastantes de los candidatos por bastantes de los partidos. Es decir, la gente está enfadada, es lo que yo percibí, la gente por una parte está indignada y por otra parte ha surgido, yo creo, un movimiento contra esos que están demasiado indignados y que a veces están indignados pero solo de pose, porque las cosas se están arreglando en España y la economía va mejor y estamos viendo una regeneración paulatina también en la política. Javier, hay una lucha ahí, ¿no? Los periodistas intentando saber que determinados partidos políticos, porque bueno, sabemos el Partido Popular dónde está, sabemos el Partido Socialista dónde está, sabemos Izquierda Unida dónde está, Podemos ha ido clarificándose, tiene una trayectoria más larga, pero en caso de Ciudadanos hay una lucha ahí de los partidos, de los periodistas, por decir, dígame usted qué haría con mi voto. Y bueno, y parece que ahí es una lucha de decir, dímelo, no lo sé, ya veremos después. Hombre, la primera circunstancia es que va usted a una peluquería muy ilustrada. En lugar de leer el Lola, parece que lee en El País y algunas otras. Cosa que es muy gratificante, ¿eh? Siempre se esperó que una vez llegada la democracia, pues justamente la gente se interesase más por la vida política y cultural y demás. Pero efectivamente es cierto que yo creo que se está produciendo un debate en la calle mucho más que en otras ocasiones. Empezando casi al revés, me gustaría comentar que esta misma mañana, en un breve encuentro con Pedro Antonio Sánchez, es decir, el candidato a la comunidad autónoma por el Partido Popular, decía que estaban haciendo un seguimiento dentro del Partido Popular diario, una especie de encuesta diaria, y que en los últimos días sí que estaban apreciando un cierto repunte con respecto a las tendencias de las encuestas como la del CIS, que en lugar de pérdida de votos del Partido Popular, estoy hablando de la región de Murcia, había una cierta recuperación y en cambio, en el caso de Ciudadanos, que había una cierta pérdida, que se había apreciado, así como Ciudadanos en la región de Murcia, ese incremento de votos posible en base a las encuestas, había llegado la ola un poco más tarde que al resto de las comunidades autónomas, y aquí se había empezado eso más tarde y la ola parecía mayor y ahora parece ser que estuviesen ya en la espuma de la ola y empezando a romperse esa ola, ¿no? Claro, esa circunstancia pues, nos puede aclarar algunas de las cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo con Ciudadanos?
su estrategia, que a mi juicio es nacional más que autonómica y más que municipal, porque de hecho estamos viviendo pues casi la práctica desaparición del líder de Ciudadanos en la región de Murcia a nivel autonómico, que apenas aparece más allá de la circunstancia poco agradable que tuvo con esta casa. Entonces estamos hablando de que quizás lo que se esté interpretando desde Ciudadanos es, primero, retiramos a nuestro líder de aquí porque de lo que es el escenario público, vamos a ver si con la ola de Madrid seguimos aguantando un poquito más y nos llega hasta dentro de 3 días, pero lo cierto es que la clave de Ciudadanos, creo que entre los periodistas la tenemos bastante clara, es una clave más nacional que una clave autonómica. O sea, de hecho, cuando ves los mismos carteles, siempre está Albert Rivera con el líder, sea municipal o sea autonómico, y entonces esa clave indica que quizás ahí nos podamos hacer la idea de por qué esta portada hoy del País, por qué está en este debate, cuando justamente no hace demasiado tiempo de lo que se hablaba era que Ciudadanos es aquel partido que está recogiendo toda la tendencia de votos de indignados del Partido Popular, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser alguien que del Partido Popular se vaya a ir al Partido Socialista? Quizás de lo que podemos ver es que alguien tiene la intención de marcar la siguiente teoría, y que sería, vamos a ver si nos aproximamos a recoger también más indignados del Partido Socialista, y a ver si entre uno y otro esa ola que parece ser que estuviese descendiendo, pues la podemos mantener en un nivel alto. Pero a día de hoy, y tenemos aquí al decano del Colegio de los Politólogos, yo creo que es prácticamente, más allá de intuiciones o de cuestiones como los fichajes en el fútbol, muy difícil el saber cuáles van a ser los resultados el próximo domingo. Y claro, lo que te encuentras en la calle es que es muy variable. Entre otras cosas, estos dos partidos que pueden formar parte de ese tripartito frente al Partido Popular, es decir, Podemos y Ciudadanos, no hay recuerdo de votos, son nuevos. Entonces, ¿cómo puedes tú hacerte ninguna idea de esa primera intención que tiene el ciudadano cuando dice que yo voto a Ciudadanos o que yo voto a Podemos, cuando se enfrente a la urna y diga, espérate un momento, problemas que tenemos en la región de Murcia, problemas que tenemos en mi casa, aquí en el ayuntamiento, pues, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Pues, ¿serán capaces estos candidatos? Porque ahí sí que ya tienes el foco, yo creo que más cercano, ¿no? Es decir, aquí no va a gobernar Albert Rivera, aquí no va a gobernar Pablo Iglesias, aquí van a ser los candidatos de aquí. Esta gente, que a algunos se les va conociendo ya, ¿de verdad que van a poder sacar adelante los problemas inmediatos que tenemos y que son muy graves? Porque la situación, por ejemplo, económica, pues no deja de ser importantísimamente grave, ¿no? La situación del paro, bueno, pues como sabemos, vamos mejorando, pero es una sola tendencia. O sea, el que lleva parado 3, 4 años, parado de larga duración, o tiene más de 50 años, que se lo expliquen, a ver cuáles son las soluciones, ver los programas y, bueno, más allá de buenas intenciones, pues no hay, ¿no? Y bueno, pues ya si hablamos de la pobreza infantil y demás, parece que además como que esto que se hubiese quedado fuera de la agenda política. Ahora es, vóteme a mí, que yo le voy a dar con la varita mágica la solución a todos sus problemas. Me gustaría que esas circunstancias que son de la vida real, en los programas y en las expectativas que nos están mostrando en estos días, pues de verdad hubiese algo palpable. Acabo con esto. También hablando esta mañana con representantes de la CROEN, decían, pues en el caso de Ciudadanos, decían, hombre, si es que el programa económico, pero si es que me lo han traído ayer. Pidiendo además, digo que lo habían llevado ayer pues con la intención de debatir y de decir, hombre, pues estas son nuestras propuestas desde la CROEN, que es una buena atalaya, ¿no? En la que decir cuáles son los problemas de las empresas, aquellos que tienen que generar empleo, ¿no? Esto como es viable o no es viable, y una apreciación. Y no es por criticar, sino que dices, es que estaba en el papel. Hay una parte sustancial del programa de Ciudadanos a día de hoy que es una copia y pega del programa nacional. O sea, situaciones, o sea, cosas que no pueden abordar desde aquí. O sea, porque cuando hablamos del contrato único, pero vamos a ver, si usted no tiene competencias aquí sobre eso, si eso será Albert Rivera en las elecciones nacionales dentro de unos meses, a ver si resulta que se está votando a Ciudadanos para Albert Rivera, que dentro de unos meses en las elecciones generales pueda tener una mejor expectativa de voto. Esto es lo que podemos estar en. Javier, bueno, los posibles resultados y los sondeos hablaremos después, pero todo esto también obedece a una estrategia política, no solamente la de los números que hacéis en el colegio, sino también estrategia en marcar cómo hay que enfocar esto, cómo abordar la situación ante una realidad que tenemos encima de la mesa, ¿no? Sí, vamos a ver. Esto no pasa porque sí, creo que lo podemos ver muy claro en el ejemplo de Andalucía.
En Andalucía, tanto Podemos como Ciudadanos, ahora pues independientemente de que no hayan querido formar gobierno con Susana Díez, sí es cierto que están mostrando cierta indefinición, porque estoy casi seguro de que van a esperar a que pasen estas elecciones autonómicas para enseguida pues ya se harán los noviazgos pertinentes, pero ahora a nadie le interesa mostrarse tal y como es. Y esto porque imaginaros que Ciudadanos, cuyo electorado principal proviene de enfadados del Partido Popular, se muestra disponible ahora a hacer un noviazgo con el Partido Socialista y con Podemos, aquí en la región de Murcia. Imaginaros eso. Automáticamente, parte de su electorado, pues a lo mejor eso no le sienta bien, porque no se considera o porque no le apetece participar en ese tripartito, que por otro lado es bastante factible si el Partido Popular pierde la mayoría absoluta, puesto que nos tenemos que ir a los precedentes de que han ocurrido en otras comunidades autónomas a lo largo de la historia reciente. Si nos vamos a Galicia, en su momento, la Galicia de Fraga, pues cuando hubo posibilidad de que el Partido Socialista y el BNG le quitaran el gobierno, así lo hicieron. Si nos vamos a Extremadura, y este es el ejemplo que suelo poner habitualmente, ¿cómo es posible que Izquierda Unida pacte o permita con su mayor enemigo, que es el Partido Popular, pues permita su gobierno con tal de quitarse a los socialistas de en medio? ¿Por qué? Pues simplemente porque era un gobierno que llevaba muchísimo tiempo en el poder y que en ese sentido podemos asimilar a la situación de la región de Murcia. Por tanto, mi análisis personal es que si el Partido Popular pierde la mayoría absoluta, salvo que Ciudadanos reciba unas órdenes expresas y específicas desde Barcelona porque la estrategia de Ciudadanos sea diferente, lo normal sería un tripartito de Podemos con el Partido Socialista y con el apoyo de Ciudadanos, por algo tan sencillo como por esa estela o por ese tiempo, esa prolongación en el tiempo del gobierno. Por cierto, también animadversión, lo he comentado en otros medios, que además es palpable y se ve y es pública entre líderes de Ciudadanos y líderes del Partido Popular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ahora a nadie le interesa decir qué es lo que va a hacer, ni en un sentido ni en otro, porque si dicen que van a permitir un gobierno del Partido Popular, quizá pierden también ese nicho de gente de centro un poquito más de izquierda. Si dicen que se van a ir con los contrarios, viceversa. De todas maneras, Javier, permíteme hacer un matiz nada más, y es que en cuanto a esto que hemos visto en el país, es decir, Ciudadanos ahora resulta que es más cercano al Partido Socialista. Hacemos un recuerdo breve de lo que se puso en la agenda política informativa la semana pasada. Ciudadanos es la marca blanca del Partido Popular. No voten ustedes a Ciudadanos porque voten a la marca original, que es el Partido Popular. Y de repente, una semana después, nos encontramos con que aparece eso. ¿No ven ustedes como no éramos la marca blanca del Partido Popular? Nosotros estamos más cerca del Partido Socialista. En realidad es darle un giro a esa tendencia, porque María Dolores de Cospedal lo repitió varias veces, incluso José María Aznar también lo repitió varias veces: no voten a la marca blanca del Partido Popular, voten al original. Y de repente con esto damos un giro ahí de 180 grados. Sí, quizás es una estrategia de comunicación. Que yo creo que ninguno de ellos, ninguno de los estrategas lo tiene claro, porque van pegando bandazos. Es decir, lo que no puede ser es que de repente el pacto del moneo, para adelante, para atrás, venir hasta casa, se pega otro giro. Es decir, yo creo que ellos mismos no saben, y bueno, están intentando hacer... Respecto al análisis de Javier, yo quería decir simplemente que es que lo han desmentido. O sea, después, este personaje que ha aparecido señalando en El País que estaban cerca del PSOE, después lo han desmentido, como digo. Entonces no sé si lo habéis leído o no. Sí, ha aparecido desmentido. Pero el hecho es que ha aparecido pero, en El claro, País, no saben dónde y lo estamos pero luego se comentando, queda en la indefinición. Si el asunto es que se porque quedan viven en la ahí, eso indefinición. sí, viven en la indefinición. Son felices ahí en ese... Y a es 72 perfecto, horas como viven ahí. estrategia es perfecta. ¿Por qué? Claro, Porque dicen, claro. nosotros que salga Albert Rivera en la televisión, que nosotros lo único que tenemos que hacer es estar calladitos. Y no salir mucho. Es una de las claves. Lo estáis apuntando a que a mí me gustaría subrayarlo. O sea, yo creo que si se le pregunta al líder de Ciudadanos en la región de Murcia, Miguel Sánchez, ¿cuál sería tu intención? ¿Qué es lo que te pide el cuerpo? A lo mejor nos podría dar una clave. Probablemente pues, en torno a esa animadversión con el Partido Popular que citabas. Lo ha dicho múltiples veces. Porque no hay que olvidar que la mayor parte de los candidatos, al menos los únicos que han tenido alfombra roja para presentarse en las primarias dentro de Ciudadanos, venían de UPyD, por el sesgo político de esta formación. Bien, a lo mejor ahí tenemos una determinada versión, pero lo que no va a haber en ningún momento es autonomía. Aquí no van a poder tomar una decisión por ellos solos, todas las decisiones vienen de fuera.
Lo mismo que hay una campaña electoral donde la cara de Albert Rivera es la que podemos ver por las ciudades de la región de Murcia, también hay una instrucción expresa y además expresamente contada, si es que así se ha dicho, desde Barcelona. Digo, los pactos los decidimos nosotros. No hay autonomía de negociación. Entonces se abre un escenario después con mucha mayor incertidumbre, Claro. porque lo que pueda ocurrir en Cartagena, en Cieza, en Baza, en San Juan, es decir, que puede ser absolutamente variable de quién, porque además muchas veces son ciudades y otras veces son pueblos, quién se relaciona con quién y dependerá entonces de lo que diga Albert Rivera y luego tendrán que acatar en cada... Es decir, que se puede hacer un conflicto tremendo. Y se abre un polvorín, porque claro, es un partido sin estructura, sin formación, sin trayectoria. Sin lealtades tan fuertes. Claro. Sin lealtades tan fuertes. Y a ver qué hace luego uno, una vez que está el cargo electo, oiga, que es que a mí me han elegido los ciudadanos, Pero ¿no? Entonces ahí puede haber de todo. O sea, No tengo que obstante- decir que es incierto como Antonio, yo solo, ¿no? no obstante, lo que está claro es que lo único importante de las encuestas es el 30% de indefinidos. Eso es lo que marca todo. Es decir, ¿qué van a hacer ese 30% de indefinidos? ¿Cómo se van a repartir? ¿Cómo se van a decantar? Es lo único importante. Porque con 1 de cada 3 votantes que no saben qué van a votar, que no responden a las encuestas y a los sondeos con claridad, la pregunta más importante es ¿qué va a hacer ese 30% de no definidos? Y ahí hay distintas visiones. Hay algunas personas aquí sentadas que me consta que creen que esos indefinidos son mayoritariamente votantes del Partido Popular. Hay otras personas con las que puedes hablar y te dicen que esos indefinidos van a ser ganados por una masa de personas enfadadas e indignadas que los van a convencer para confiar en las marcas nuevas, en Podemos o en Ciudadanos. Obviamente el PP sueña con que, como ha ocurrido en el Reino Unido, esos indefinidos vayan mayoritariamente a su bolsa. Y hay otras personas que creen que esos indefinidos se van a desgranar equitativamente entre las marcas en liza y que no va a haber cambios sustantivos. Así que, ¿qué suceda con el 30% de indefinidos en estas 72 horas? Va a marcar, va a determinar, va a dictar cómo va a ser la realidad al día siguiente. Pero tenemos una solución, porque Javier nos va a decir quién hay en ese 30%. No, en ese 30% no lo sabe nadie, porque también os digo que ahora se está enfatizando mucho en la cifra del 30%, pero siempre ha habido un porcentaje amplio de personas que no te responden en una encuesta a la intención de voto, y de ahí pues me voy al CIS y lo vemos en el histórico, que hay muchísima gente que no se decanta. Pero ¿qué sucede? Os voy a dar una clave. Y si queréis interpretáis, y quien nos vea en sus casas, que lo interprete como crea, ¿no? El que está enfadado y el que está indignado tiene quizá más posibilidades de decirlo y menos de ocultarse. Y habrá otra gente que por lo que podemos denominar voto vergonzante, o porque le da vergüenza decir a quién vota, pues a lo mejor se lo calla más. Y creo que en este escenario hay muchas posibilidades de que en ese porcentaje haya mucha gente de los partidos tradicionales que están menos de moda ahora. Eso no quita de que la radiografía que nos han estado dando los sondeos pues es una radiografía que yo como politólogo me la creo, y creo que es un escenario a partir del cual se va a mover lo que suceda el domingo, y que esto está reñido. Y entonces nos encontramos que puede pasar cualquier cosa. De hecho, vamos a dejar también que los políticos sufran un poco también, y que nos dejen disfrutar a los que nos dedicamos a analizar estas cosas, pues de unas elecciones verdaderamente reñidas como esta. Yo recojo tu análisis y lo complemento a ver si estás de acuerdo conmigo o me llevas la contraria. Creo que no solo el indignado ha manifestado claramente su posición de voto. Creo que la posición más de las encuestas, creo que lo que más nos podemos creer es quien ha manifestado que va a votar al Partido Popular y el Partido Socialista. Quien, con todo lo que está cayendo, ha dicho yo voy a votar al Partido Popular, creo que lo tiene claro. Lo mismo con el Partido Socialista. Son dos partidos que se han desgastado en los últimos años. Por diversas razones, los dos han estado en tareas de gobierno nacional. Luego, si con todo el desgaste todavía, cuando te preguntan, eres capaz de manifestar tu intención de voto a una de estas dos formaciones, yo esa intención la daría por creíble. El que está enfadado, ese está enfadado, pero todavía tiene una posibilidad de que una emoción mayor que el enfado le pueda y le venza en el momento de expresar el voto. Decía Pablo que estas son como es la costumbre de los últimos 20 años. unas elecciones muy emocionales. No. Es que estamos hablando de más del 50% del electorado del Partido Popular desde 1995. El miedo, yo diría que el miedo es mayor que el enfado.
Y el miedo a que las cosas puedan empeorar, el miedo a que, porque se dice que la sociedad todavía no ha percibido que estamos saliendo de la crisis, y eso es en parte cierto. A los bolsillos de a muchos ciudadanos no ha llegado la recuperación económica, pero sí han llegado las buenas noticias. Sí se está viendo, bueno, pues estos mismos días teníamos indicadores de las empresas, en la encuesta que hace periódicamente la Cámara de Comercio, donde ya decían que los nubarrones negros parece que van desapareciendo, ¿no? Y hay un tercio de las empresas que va viendo que la cosa va mejor. Vamos viendo cómo... Bueno, pues hay, si los datos de crecimiento de la economía son ciertos, los que da el Ministerio, estamos ya a un 3,5% de crecimiento del Producto Interior Bruto. Se está creando empleo. De acuerdo, habrá ciudadanos que todavía no lo han percibido, pero las buenas noticias están ahí y las malas sabemos lo que representan o lo que pueden representar. El miedo a empeorar yo creo que puede ser también determinante, ¿no? Para que esa frustración o ese enfado que pueden tener algunos votantes, al final... Bueno, pues no lo lleven a la práctica. Quiero añadir una y cosa. también para la bolsa de indefinidos. Reafirmo el argumento y lo concluyo. Creo que la base que de estas encuestas dan de voto al Partido Popular y al Partido Socialista es muy creíble y que en el resto es donde puede haber variaciones. El problema del Partido Popular, el problema que va a tener que hacer frente ahora el día 24 de mayo y después, obviamente, las generales, ¿cuál es? Que ha entendido solo parcialmente el mensaje del electorado. ¿Y cuál fue el día que recibió como herencia el Partido Popular en las elecciones de hace 4 años un erial económico? El Partido Popular recibe una economía que es un erial, es un paciente con metástasis en la UBI, muriendo a punto de un rescate, el sistema financiero podrido, el paro creciendo, el paro juvenil por el 50%, todo eso lo hereda el PP, unos datos horrorosos. Y va este partido, y yo le dije a una persona hace 4 años, como el PP consiga restablecer el crecimiento económico en España y sanear la economía, habrá PP hasta el fin de los tiempos, porque lo que ha recibido es una plaga bíblica. Y sin embargo, nos vemos 4 años después, la economía está creciendo al 3,5%, es la envidia de Europa. Hoy las exportaciones, nos dicen todos los periódicos, por primera vez en el histórico, son las mejores cifras en la historia de exportaciones. Tremendo lo que está haciendo España, es una España que se parece cada vez más a la estructura económica de Alemania, una economía de exportación. Lo hacen bien, empieza a caer el paro, cae casi 500.000 de personas, empieza a haber empleo, empieza a haber optimismo, empieza a haber crédito, se sanean los bancos y hace todo eso bien. Y nos preguntamos entonces, ¿y por qué la gente hoy en día y hoy aquí estamos todavía pensando si va a ganar o no unas elecciones? Y ahí voy, déjame ahí donde voy ahora. ¿Dónde voy? ¿A qué es? A que no ha entendido el segundo mandato que le pidieron los españoles. Y otros han tomado esa bandera. ¿Cuál? Regenera la vida política española. Acaba con la corrupción. Y eso el PP no lo ha hecho del todo bien. Y eso es lo que hoy mucha gente cuando vaya a votar le va a echar en cara a aquellos que no lo voten. Van a pensar como tú, me puede ir peor o empieza a ir bien. Pero van a pensar también y le van a venir a la cabeza Bárcenas, que está viendo los periódicos, y le van a venir algunos casos de corrupción también que están en la prensa y están en los periódicos hoy. Y eso es lo que posiblemente, obviamente, lo que está erosionando al PP, un partido que ha conseguido corregir la debacle, el hoyo, el pozo negro, la fosa séptica en la que estaba la economía española y la sociedad española. Pero fíjate tú que yo más que la cuestión de la corrupción, que habría que ver en todos los partidos, especialmente en los dos mayoritarios, pero yo casi entraría, en lugar de entrar en esa vía o por esa puerta, entraría por otra para justificar el porqué de la indiferencia de muchos con el Partido Popular, y es justamente lo que todos sabemos de, uno, el paro, y cuando te vas a los jóvenes es que sigue siendo demencial, porque por mucho que digas que el IBEX 35 está que se sale, está ganando más que nunca, que por otro lado está generando una brecha social importantísima. Los ricos están siendo más ricos que nunca y resultan que, en cambio, como todos sabemos así a nuestro alrededor, si no hay nada más que echar un vistazo, de que los sueldos y demás pues siguen a la baja en el resto de los estamentos sociales, y que son la mayoría. Pero sobre todo cuando resulta que dices, vamos a ver, mucha gente desilusionada con el Partido Popular, que los podemos meter dentro de ese grupo del 30%, de ese 30% de los que no quieren decirte ni siquiera si van a ir a votar.
cosa que digo esto así, hago esta acotación, porque resulta que en Andalucía muchos de estos desencantados del Partido Popular yo creo que se quedaron en la abstención, cosa que luego los indicadores no marcaron una abstención mucho más grande en Andalucía. ¿Por qué? Pues porque lo que sí que se habían animado eran todos aquellos jóvenes que tenemos de los últimos 8 años, estas 2 legislaturas, o por no decir la última legislatura, que sí que se van a incorporar a votar porque dicen, oye, esto hay que darle un cambio porque yo no tengo solución. Estamos hablando de paros del 50 y pico %, ¿no? Depende cómo sean las comunidades y cómo los midas, pero el 50 y pico, o sea, más de la mitad de nuestros jóvenes no tienen opciones de futuro, porque si no tienes trabajo no tienes opción de futuro. Entonces este joven es normal que diga, pues que mire otro tipo de voto, seguramente que no le llegue el Partido Popular con eso de que ya se está creando empleo, ya se está generando riqueza, y en breve, ¿cómo es eso de que somos jóvenes, no podemos esperar, ¿no? Pues eso, pues... Javier, yo por volver un poquito a la clave regional, estamos hablando por traernos a las municipales y autonómicas, tú hablabas antes del programa del económico, ¿no? Sí, que se presentaba la CROEM. En general, es una campaña electoral esta atípica en el sentido de que hemos visto, pues hombre, se ha hablado de economía y de regeneración, que bueno, son 2 claves, digamos, muy nacionales, ¿no? A veces se habla también mucho de candidatos y de líderes nacionales, pero temas municipales o autonómicos es muy de menudeo, no hay grandes apuestas por parte de ningún partido, ¿no? Poquitos, todos muy han poquitos. coincidido en eso. Todos, ¿por qué? Pues muy sencillo, porque no hay dinero. Vamos, yo lo quiero resumir ahí. Vamos ahora a algunos, claro, vamos a algunos ejemplos. ¿Cómo puedes plantear con una deuda? En los ayuntamientos no es tan grande, pero la comunidad autónoma sabemos que sí, y que todos tenemos que apoyar con el hombro para sacar esto adelante. Pero es que tenemos una deuda de 6.700 millones de euros, que el doble prácticamente del presupuesto que tenemos para el año en la comunidad autónoma. Es decir, que sabemos que tenemos ahí un reto importantísimo. Además, que se ha convertido en estructural, porque no se sabe muy bien cómo generar riqueza, cómo recaudar para poder solventar ese problema de la deuda. Eso va a lastrar en cualquier partido sensato que diga, vamos a ver, si tengo la partida más importante de los próximos presupuestos que tenga que hacer, seguramente que sea la de la amortización de la deuda, no va a poder ser en inversiones. Lo que no sea en inversión productiva, pues resulta que no va a generar más empleo, dentro de las posibilidades que tiene una comunidad autónoma. Y en el caso de los ayuntamientos, pues es que resulta que es algo similar. O sea, se les ha sometido al 3er grado y a algún grado más incluso con los ajustes presupuestarios. Entonces, claro, no puedes ilusionar con algo que sea muy espectacular. Por otro lado, y con esto acabo, sí que me ha parecido en esta campaña, con respecto a otras que estamos viendo, por ejemplo, en Madrid, que han sido todos los líderes muy educados en general, vamos a decir, los que más mediáticos son, muy educados, y que sí que nos han contado cosas, ¿no? Pequeños proyectos, pero es que no hay dinero. Bueno, pues un ejercicio de responsabilidad en cualquier caso. Creo que sí. Bien. Javier. De los programas puedo decir poco, porque realmente he visto mucho refrito de años anteriores. De hecho, los partidos tradicionales han vuelto a traer muchas cosas que tenían hace 4 años. Los partidos nuevos, aquí tengo que criticar, pues que han tardado mucho en poner los programas electorales en su sitio. De hecho, a través de Twitter he estado estos días atrás pidiéndolo y bueno... Te he visto, ya estáis reclamándolo. Sí, de Ciudadanos finalmente fui empujando y sé que ha puesto una versión, este martes, una versión completa de su programa, y coincido con Javier Adán, es decir, mucha propuesta que quizás se sale del ámbito más autonómico, ¿no? Yo echo en falta que en general los partidos nuevos, no solamente el Ciudadanos, pues algo más autóctono, más dirigido a Murcia, más específico, ¿no? Y lo que pasa es que ante un escenario de administración de miseria y de recuperación de la normalidad, que es lo que andamos buscando, pocas propuestas de calado se pueden hacer, más que optimizar lo de los proyectos, los de los grandes proyectos, etcétera. Yo pienso que no es momento de eso. Sí es momento de terminar lo que ya está en marcha, pero no es momento de que los partidos se vayan a estas cuestiones. ¿Sí? Sí ha habido propuestas en el ámbito local, lo que pasa es que no creo que se hayan abierto el paso a la atención informativa lo suficiente, porque han quedado enterradas nuevamente en el debate nacional. Pero es que ¿cómo no van a quedar enterradas en el debate nacional si Albert Rivera, por ejemplo, por seguir hablando de Ciudadanos, lo que trae a estas elecciones es la legalización de la prostitución, la legalización de la droga, el IVA del pan, si me van a dejar tener 3 personas en una habitación o me van a meter un inspector sin vaso de 2,
La comunidad autónoma no tiene competencias Claro, en esas materias. Esto es lo inverosímil de esta cuestión. Esto se mueve en otras claves. O sea, quiero decir, ahí te están dando muestras de que realmente el objetivo final se llama noviembre, diciembre o enero, cuando sean las elecciones generales. Esto es un camino para llegar al Congreso de los Diputados, al menos en esas formaciones, y hablo de Pablo Iglesias en los mismos términos. O sea, son dos líderes que se han conducido pensando en qué pasará más allá de las autonómicas. Y en clave regional, hombre, yo creo que bueno, pues sí que ha habido cierto movimiento entre el Partido Popular, desde luego, arrancó muy pronto la campaña. En el Ayuntamiento de Murcia yo creo que ha sido tremendo lo que han hecho es que día sí día también tenían algún anuncio nuevo, ¿no? Gras también, quizá empezó más tarde, pero también se le han oído determinadas propuestas. Pero yo digo, claro, cuando junto a eso tienes el peso del otro gran debate, que es donde yo creo que además saben que pueden mover intención de voto, pues al final el elector pues, no llega a saber qué le van a ofrecer para su realidad más cercana, ¿no? Ni qué tipo de municipio va a tener, ni qué tipo de comunidad autónoma, ¿no? Yo he intentado masticar los programas electorales y las promesas electorales. Y dice aquí mi amigo Javier que no hay dinero. Las promesas están cargadas de millones, pero cargadas de millones. Te pones a contar lo que cuestan las promesas que han hecho. Muchas ni pueden cumplirlas porque no están en su ámbito de influencia y otras porque cuestan mucho dinero. Pero básicamente si uno analiza los programas en general, ¿qué es lo que ve? Que de los grandes proyectos, voy a hacer un aeropuerto, voy a hacer un centro deportivo, voy a hacer una ciudad de contenidos, han pasado a las grandes palabras. De los grandes proyectos a las grandes palabras. Las grandes palabras son igualdad, protección social, ayuda, etc. Y todos los programas, todos contienen dos promesas. Básicamente, si lo resumiésemos, todos quieren bajar los impuestos, todos prometen bajada de impuestos, solo que la izquierda, Podemos, Izquierda Unida, prometen bajárselo a las personas menos favorecidas y subírselo a las personas más favorecidas. Todos ellos, Tobar, el Partido Popular, Podemos, todos bajan impuestos y todos hacen otra cosa más. Prometen igualdad social, proyectos para la mujer, proyectos para los desfavorecidos, expropiación de viviendas. Esto, por ejemplo, el Partido Socialista pretende expropiar viviendas no usadas a los bancos. Yo no sé cómo lo pueden hacer, expropiarle de una manera transitoria las viviendas vacías a los bancos para dárselas a las familias sin ayudas. Todos quieren crear miles de puestos de trabajo y luego hay algunos proyectos que son faraónicamente despilfarradores y absurdos. Por ejemplo, me ha apuntado el de Podemos, el plan de rescate ciudadano, que son 112 millones de euros y un tercio de ese dinero no se sabe de dónde lo van a sacar. Es fabuloso el proyecto, la promesa de Izquierda Unida de crear un banco regional público. Esto es maravilloso porque depende del Banco de España y lo quieren crear. En la alcaldía de Cartagena ha habido promesas de bajar el IVA, que es una cosa que da... Y Podemos, me parece, lo del Banco Público. Sí, el Banco Público, sobre todo Izquierda Unida. Bajar el IVA o bajar el IRPF, cosas que quedan totalmente fuera de la competencia. Con lo cual, han prometido, y en esas promesas hay mucho dinero, dicen que hay mucho empleo y dicen que hay mucha cobertura social, que cuesta mucho dinero. La pregunta es, si bajan los impuestos, ¿de dónde sale el dinero para las promesas que van a hacer? ¿De dónde sale el 5% que Podemos e Izquierda Unida dice van a gastar sobre todo en fomentar el empleo, o el Partido Socialista? ¿De dónde sale ese dinero para ayuda social si vas a bajar los impuestos? Dicen algunos, se lo subo a los ricos. Obviamente, si se lo subes a los ricos van a pasar otras cosas. Pero bueno, muchas promesas, mucho dinero y otra cosa importante en los programas. Mucha mea culpa. Hay un mea culpa colectivo de la clase política. Y es, vamos a ser buenos, vamos a ser transparentes, vamos a hacer los ayuntamientos de cristal, que es una frase que me encanta. Los ayuntamientos van a ser de cristal. Vamos a hacer los debates en la calle, para el ciudadano. Parece que al final nos han tomado en serio a los votantes, a los ciudadanos, al menos durante el periodo electoral, y todos dicen, seremos buenos, seremos limpios, no habrá imputados en nuestras listas y vamos a regalar todos palomitas y vamos a regalar entradas para el cine. Javier ha trabajado en ese ámbito, el ámbito de la transparencia en cuanto a los partidos políticos y los candidatos aquí en la región de Murcia, y tu valoración, ¿cuál es?
Sí, a ver, lo que hemos hecho ha sido un ejercicio que ha salido hoy publicado en un medio de comunicación de papel y básicamente es pues analizar, oye, los partidos políticos que todos hablan de transparencia y además sin ningún tipo de pudor llaman transparencia a lo que no es transparencia. Transparencia se basa en dos cosas fundamentalmente, y una es que cuando te piden información la das, que eso es lo básico, que se corresponde con el derecho de acceso a la información, si estuviéramos hablando de administraciones públicas, y lo otro es la publicidad activa, es decir, que tú de forma activa y a tu iniciativa, sin esperar a que te lo pidan, pones a disposición de todo el mundo información y te desnudas, literalmente, y, ¿por qué? Porque si no tienes nada que ocultar, pues lo puedes enseñar todo, ¿no? Entonces, bajo ese concepto, hemos hecho, junto con un par de personas que integran el Pacto por la Transparencia de la Región de Murcia, un pequeño análisis de cómo era la transparencia en campaña electoral. No de los partidos, sino en campaña electoral. Bueno, nos están contando las cosas, pero son transparentes. Y bueno, pues básicamente las notas haciendo un resumen de las notas que tengo aquí en mi chuleta, el Partido Socialista es el partido que ha sacado la mejor nota en transparencia, con un 9,2, seguido por el Partido Popular y por Izquierda Unida, con un 7,7, y luego en posiciones un poquito de forma cercana está Podemos, con 7,3, y en las últimas posiciones está Unión Progreso y Democracia con un 5,8 y Ciudadanos con un 4,6. Como veis, principalmente los partidos tradicionales están en el top 10 de la transparencia, y la gente puede pensar, porque además es que me la han comentado hoy, dicen, no, es que como tienen estructura y pueden dedicar recursos a esto. Miren, señores, una página web cuesta 100 euros. Cuesta 100 euros un alojamiento, con un hosting, y con tu dominio y con tu tal. Digo, entonces, ser transparente es barato. Otras cosas cuestan mucho dinero, pero ser transparente es barato. Lo que no es transparente es porque no se preocupa por ello. ¿Qué hemos medido? Bueno, pues hemos medido si los programas electorales estaban a texto completo y desde el inicio de la campaña electoral, si estaba en la lista de las personas que se presentan y no solamente del candidato. Aquí en España elegimos listas en estas elecciones por circunscripciones. Si había unas referencias curriculares del candidato, si tenían integración con redes sociales, múltiples elementos que entendemos que deben de estar o que la sociedad hoy en día ya empieza a demandar que eso esté. ¿Por qué? Porque está muy bien que digamos que todos somos estupendos y empezamos con la regeneración, pero el primer paso es enseñar lo que hay. Y creemos que en campaña electoral más todavía. Javier, vamos a hablar de nombres propios. ¿Qué te parece cómo se han fajado los candidatos con nombres y apellidos aquí en la región de Murcia durante estos días? Hablamos a nivel autonómico, sí, sí. Quiero decir. O municipal, como te parece. No, hombre, pues la verdad es que dentro de ese tono de respeto en el diálogo, que a mí me ha parecido muy bien, porque eso lo hemos contemplado otros los espectáculos, a mí me han parecido espectáculos bochornosos, ¿no? Lo de Esperanza Aguirre con la jueza Carmena, pues la verdad es que yo como ciudadano, pues la verdad es que no... Perdón, no lo entiendo. En lo que sí que podría haberse convertido esta campaña, que es en un y tú más constantemente, especialmente con el Partido Popular. Pues yo creo que se ha respetado mucho, además, al nuevo candidato, porque sí que se da esa circunstancia que tanto a la comunidad autónoma como a la alcaldía de Murcia, pues tenemos dos candidatos nuevos del Partido Popular y que ha sido un debate en todo caso de ideas, aunque no hayan compartido espacios conjuntos, pero sí en lo que todos los días veías en esas nuevas propuestas. Y bueno, pues me ha parecido de un gran respeto. Quizás eso tenga menos morbo, quizás eso le tenga menos punch, no en cuanto a la comunicación, pero bueno, yo creo que sí que... También hay otra circunstancia que esta mañana me lo comentaba, este caso en la barra de un bar, ¿no? Pero también ilustrada, porque allí había muchos periódicos y se ojeaban muchos, y que hasta cierto punto ya el ciudadano está un tanto como saturado de la información, ¿no? Decía, yo ya empiezo los periódicos a partir de la página 15, 16, una cosa así, porque me importa más la información del día a día, de lo que está ocurriendo realmente, que de las propuestas que, bueno, pues que no se ve muy bien si pueden solucionar tu vida o no. Entonces, en cuanto a eso, pues bueno, yo creo que hemos tenido, especialmente a los dos candidatos de los dos partidos principales, pues bueno, pues que en ese tono. En cuanto a lo otro, sí es que los otros, primero, la confusión que se puede dar con Izquierda Unida, que yo creo que ha sido, a mi juicio, un error por su parte, no apostar por sus siglas claramente, que se vea que es Izquierda Unida, que quiénes son. Cuando ya cambias de esto, pues empiezas a descentrar a todo el mundo, no sabe nadie de quién se está hablando. Y luego, pues claro, fagocitar
limitados, lo que, como comentábamos antes, tanto Ciudadanos como Podemos, por lo que son las tendencias nacionales. Y sabes, además, como desde el punto de vista del ciudadano, que no tienen un conocimiento real de las instituciones, porque está muy bien hacer la promesa que sea, hablar de lo que vas a hacer sin conocer cómo son los mecanismos, porque en el caso, por ejemplo, de lo que más puede interesar a cualquiera, que es ¿qué medidas económicas vas a tomar desde la comunidad autónoma? Tú llegas, has ganado las elecciones y entonces, pues dinamizar la economía. Bueno, ¿y esto? A ver, dímelo, ¿esto cómo se hace? No, hombre, y además generar más riqueza. Bueno, o sea, son generalidades que no tienen ningún sentido, porque además eso lo puede decir cualquiera, pero luego con lo que te puedes encontrar es, por ejemplo, algo que sí que se le podría, a mi juicio, reprochar al Partido Popular, y así se ha hecho desde el punto de vista de los empresarios. Oye, tenemos una ley medioambiental que, vamos a ver, nadie estamos en contra de la protección medioambiental, al contrario, es nuestro futuro, pero lo que no puede ser es que, por ejemplo, también esta mañana comentábamos que para abrir una empresa de reciclajes, de lo que sea, es decir, algo además avanzado, que nos protege a todos, en la región de Murcia, pues te puede llevar en el entorno de 3 años. Fácil, entre unas cosas, trámites y otros, mientras que si resulta que lo haces pues nada, unos kilómetros más allá, en la Comunidad Valenciana, pues igual te vas simplemente al año y poco, una cosa así. Pero te vas a Andalucía, o a Castilla-La Mancha, y prácticamente entre 8 y 12 meses tienes solucionado, siempre que todo sea correcto. Estoy hablando de empresas serias que hacen un trabajo bien y que te van a generar pues 90 puestos de trabajo. En concreto estábamos hablando de un proyecto que se ha ido a Andalucía porque la gestión allí medioambiental es mucho más sencilla. Digo mucho más sencilla, no que vulnere nada, ¿no? Entonces esto, claro, dices, hombre, el Partido Popular ha estado 20 años aquí, algo debería haber hecho en cuanto a esa gestión. Bien, cuando tú hablas de esto, yo creo que sí, que si hay una intención del Partido Popular de decir, oye, esto vamos a solucionar de tal manera que a las empresas les ayudemos a que esos trámites, sean muy breves para que no se vayan, pero sean muy breves de verdad, que no sean unos titulares de prensa. Entonces, que sean muy breves de verdad y que esos 80, 90 puestos de trabajo, por un lado o por otro, pues que se queden aquí. Ellos sí que saben cómo hacerlo, porque han estado en la gestión. Porque claro, si alguien de Podemos te dice, no, aquí vamos a respetar absolutamente todo. Aquí, no se mueve una hoja de, hombre, usted sabe a lo que nos está condenando, y además quizás no sea tan protector como está diciendo, porque luego la realidad de la institución, ese sistema de cómo funciona, el que nos hemos dado todos durante mucho tiempo para que las cosas funcionen, incluso hasta sin políticos. En estos momentos en los que hay una situación de interinidad y los que van a venir después, va a funcionar todo perfectamente, vas a ir al ayuntamiento y te van a atender, y a la comunidad autónoma. Eso es lo que yo, el reprocho que sí que podría hacer, y lo que le reclamaría, uno, a los que saben, y dos, prudencia a los que no han tenido gestión. Pablo, yo te pido opinión sobre los dos. ¿Querías decir algo? Quería decir dos cosas. Una, si quieres escuchar hablar de política, no te vayas a tu bar, vete a mi peluquería. Te lo aseguro, está ahí al lado, pegado a un bar que se llama La Caña. Y respecto al comentario sobre la transparencia de Javier, a mí lo que más me ha sorprendido es que solo habéis suspendido a un candidato, solo un candidato aparece suspenso, y es de un partido que promueve, que está presuntamente aliado con la transparencia. El único que suspende es Ciudadanos, con un 4,6. Viendo cómo han hecho la campaña los diferentes líderes de los diferentes partidos, yo lo que aprecio es lo siguiente. Ha habido dos candidatos que desde el punto de vista técnico, a mí me parece que han hecho una grandísima campaña. González Tobar ha hecho una grandísima campaña. Es un hombre que es cierto, hay que reconocerlo, conoce muy bien la región de Murcia, se ha pateado todos los pueblos y ha hecho una campaña muy sólida, solo que le pesan los años. Es decir, queda descolgado en edad del resto de candidatos y parece un ancianito en medio de un grupo de jovencitos. Y es ciertamente eso, le pesa. Le pesa también que es un viejo elefante de la política y creo que la sociedad española quiere regeneración. Entonces, aunque ha hecho una gran campaña, aunque ha hecho unos planteamientos muy sólidos, muy congruentes, y aunque está muy contento porque cree que puede gobernar, y lo ha señalado antes Juan Antonio, le pesan los años. El ganador de la campaña, el que ha hecho la mejor campaña, y creo que lo dice mucha gente, y no es por afinidad política, creo que ha sido Pedro Antonio Sánchez. Ha hecho una muy buena campaña, quizá luego los resultados no le acompañan, pero ha hecho una gran campaña política. Los candidatos de Podemos y de Izquierda Unida han hecho una campaña decente, y sin embargo, todo apunta a que tanto el candidato de UPyD, César Nebot, que no ha hecho una mala campaña, con sus medios, con los pocos medios que cuenta, como el candidato de Izquierda Unida, que es el eterno pujante, van a desaparecer.
seguramente no entrarán en la Asamblea. En cuanto a Óscar Uralburu, pues no ha hecho una mala campaña, creo que ha relajado el perfil muy agresivo, que en el fondo es como es su partido, es un partido muy agresivo, es un lobo vestido de cordero en época electoral, pero es un partido muy agresivo, con unas ideas muy claras y creo que muy peligrosas para la estabilidad de nuestro país y de nuestra región en este momento. Y así que eso es lo que veo, que dos candidatos van a desaparecer, aunque han hecho buenas campañas. Uno, el que ha hecho la mala campaña, ha sido Miguel Sánchez. Miguel Sánchez, al que suspendéis en transparencia, él, como candidato, ha hecho una regular campaña. Ha ido mejorando, pero ha hecho una regular campaña. Pablo, pero es que no es que haya hecho una mala campaña, es que ha hecho la contracampaña. Es que, y a pesar de ello ha crecido, su partido. Sí, casi mejor hubiera sido que no hubiera iniciado ningún tipo de campaña, porque el inicio con el debate de Ucomur le restó muchísima credibilidad y de hecho ha conseguido una cosa que yo creo que pocos políticos han conseguido, ¿no? Y es que prácticamente todos los analistas políticos de esta región pues piensen, haya una comunidad de pensamiento en que no se ha hecho bien. Eso me lleva, si me permites un apunte, sí. No está dentro de los parámetros de medir la transparencia y es lógico y es comprensible, pero quizás sea lo más transparente y es conocer a los candidatos, saber algo de ellos, cómo son, la estrategia del avestruz, cómo se desenvuelven, qué opinan, cómo se expresan. Lo digo porque hace escasos días un medio de comunicación regional sacaba a la calle las fotografías de los cabeza de lista y probablemente sería del bar de Javier y no de tu peluquería, pero contestaban, sí, este creo que es actor. Si hubiera sido tu peluquería, lo hubieran dicho, no, este señor Uralburu de... No, tanto no sabían. Pero bueno, la gente no identifica. Y cuando no te identifican, tu primera obligación es darte a conocer. Lo digo porque también han sido muy poco dados, por ejemplo, a formatos como en Telemadrid ha habido caras a caras muy interesantes. PP con Ciudadanos, Podemos con Izquierda Unida, UPyD con Ciudadanos. Claro, ese tipo claro, probablemente nos hubieran aclarado realmente qué es lo que piensan, cuál es ese programa que no hemos conocido hasta este martes, cuáles son las capacidades de liderazgo de esas personas, cuál es su solvencia, cuál es su coherencia, cuál es su conocimiento de las instituciones regionales y de lo que pueden hacer, no de propuestas como eso, bajar el IVA cuando depende de otra administración, pero todo eso no lo hemos tenido. Formato entrevista en algunos casos, pero ahí ha faltado más. Coincidiendo con Javier, yo creo que en efecto ha habido un comportamiento, una actitud bastante positiva. Ha habido, yo creo que sobre todo al principio de la campaña, algunos pronunciamientos y algunas declaraciones muy agresivas, especialmente provenientes de Izquierda Unida y de Podemos, seguramente para disputarse una misma parroquia. Porque, bueno, ahí está Izquierda Unida, que puede quedarse en la calle, 1-0, Podemos podía bajar, y digamos nuestro posible electorado es el mismo, y sobre todo al principio, hubo declaraciones a veces agresivas y a veces malsonantes y a veces maleducadas en algún caso, dirigidas a ese sector, a ver si yo lo cojo o no lo coges tú, no respecto de otro. Pero en general sí que ha habido unos comportamientos, tanto de los líderes regionales como locales, muy positivos. Y como hemos hablado mucho de los pequeños, de los emergentes, me gustaría hablaros acabar sobre los grandes, sobre Rafael González Tobar, sobre Pedro Antonio Sánchez. ¿Cómo crees tú que han trabajado, que se han fajado, el trabajo que han ido haciendo durante estas fechas también, sí. Gras o Ballesta en el municipio de Murcia? Sí, yo te voy a comentar básicamente lo que conozco y lo que he visto y lo que he palpado. Además, tengo gente cercana que está en los equipos de estrategia y de campaña de ambos candidatos, de Tobar y de Pedro Antonio Sánchez. Yo creo que ellos han hecho lo que están acostumbrados a hacer, y es hacer unas muy buenas campañas. Específicamente, Pedro Antonio Sánchez me consta de que ha movido una maquinaria brutal para estar en cada uno de los territorios de esta región, 8 o 9 actos diarios, y no es exageración, se ha hecho muchísimos kilómetros, y Rafael González Tobar también, empezó un poquito después, pero además se han estado inventando montones de cosas pues, para intentar implicar a la sociedad civil. Algunas les han salido bien, otras mal, pero bueno, han estado ahí, ¿no? Referente al municipio de Murcia, aquí sí que encuentro una asimetría, es decir, José Ballesta, que no se esperaba o había un gran silencio sobre quién iba a ser el candidato del PP. ¿Os acordáis? Pues lo de Nuria Fuentes, la referencia a la noche de los cuchillos, etcétera, ¿no? Bueno, de repente sale Ballesta
y se monta una pre-campaña, mucho antes de la campaña electoral, se monta una pre-campaña que ya parece que estuviéramos en los últimos días de la campaña electoral. La han hecho desde mi punto de vista muy bien, porque han estado en todas las pedanías. Murcia, municipio que tiene un peso electoral importante, tiene 50 y tantas pedanías, que no es poco, Entonces, han hecho una campaña que han estado en prácticamente todos los sitios. Y luego, Gras ha tardado un poquito, han reaccionado tarde, también pasó. Ellos tuvieron pues la historia de Pedro López, de esas primarias que luego se anularon, etcétera. Y lo único que empezaron de forma mucho más pasiva, y en los últimos momentos han empezado a recuperar un poco fuerza, ¿no? No obstante, yo creo que los dos son buenos candidatos, pero también hay cierta simetría. Pues vemos a un José Ballesta, pues que tiene, por edad quizás, está mucho más activo. José Ignacio Gras representa otra cosa, tiene más la imagen de profesor, esa Murcia amable que va vendiendo dentro de su estrategia electoral. Javier, esos dos candidatos, los dos mayoritarios, Tobar, Pedro Antonio, Gras, Ballesta. Pues mira, ¿Cómo es que han trabajado? Yo creo que, que especialmente el Partido Popular han puesto en marcha una maquinaria electoral que ha funcionado muy bien, y creo que Pedro Antonio, además, tiene la energía de haberlo llevado adelante, eso con esa fuerza, y también con todo el apoyo que lleva. Tiene un problema que es la propia herencia, ¿no? Esos 20 años, entonces, claro, ir a cualquier pedanía que pueda pues tener demandas frente o a cualquier pueblo, que luego también sí que se da otra circunstancia, yo creo que los dos partidos mayoritarios, y es que a los dos candidatos fundamentalmente autonómicos, pero también a los de la capital, les han reforzado mucho y han tenido disposición también de dinero. Y en cambio, a lo que han sido los ayuntamientos, y digo por ayuntamientos, hablando de cada uno de los candidatos de ahí, pues cada uno se ha tenido que montar la batalla por su cuenta, y un poco, pues incluso en algunos casos hasta abandonados. Te trasladaban eso, es decir, no hay ningún apoyo. Entonces sí que se ha centrado en los dos candidatos fundamentalmente autonómicos, y yo lo que sí es que, uno, la imagen que ha querido dar, que ha trasladado de un nuevo tiempo en el Partido Popular, Pedro Antonio Sánchez, yo creo que ha sido positiva, porque además estamos hablando de que hace solo un año la situación que se daba en el Partido Popular era muy paradójica, ¿no? Es decir, encima de una gran crisis económica y demás, lo que se trasladaba era una crisis de partido y unos cuchillos por todas partes. A todo esto a mí me volvería a gustar hacer un reconocimiento al actual presidente que tenemos, Alberto Garre, que ha demostrado ser un gran presidente en un año, y a día de hoy seguía trabajando perfectamente y sin ningún problema, ¿no? Pero bien, Pedro Antonio Sánchez, pues eso, es un nuevo tiempo, así ha querido vender además su campaña. Ha habido un antes y ahora es un después, con gente nueva, fuerza nueva y tal. Y claro, Rafa González Tobar, pues es que es como una continuidad de lo que ha sido el Partido Socialista, y por eso yo creo que se ha quedado ahí como estabilizado. De hecho, así lo reflejan las encuestas, ¿no? No ha caído, está en esos 11 escaños que pueda conseguir seguramente, porque todos los indicadores parece que van por ahí, para la Asamblea Regional, y yo creo que sí que le ha servido de refuerzo la nueva imagen de Pedro Sánchez a nivel nacional, que eso sí que le ha lavado, por decirlo así, un poco la imagen del Partido Socialista, que yo creo que tiene esa grave circunstancia de que suena como antiguo aquí. Cuando hablas eso con la gente por la calle, dices, pero sí es que son los de siempre, aunque no lo sean, pero da la imagen de la sensación de que es que son los de siempre. Y en cuanto a los dos candidatos a la alcaldía de Murcia, a la capital, la ciudad, la 7ª ciudad de España, ¿no? Estamos hablando de dos personas que yo sigo maravillado con ellos, porque creo que tenían más que perder que ganar, dos personas que además de gran prestigio social, y que cada uno de ellos, efectivamente, Pepe Ballesta, pues porque además así inició su pre-campaña, ¿no? Pepe Ballesta, tienes un minuto para saludar, eso era uno de los lemas que utilizó para hablar con la gente por la calle. Yo creo que inició ese proceso de ser el rector, el anterior rector de la universidad, el consejero, a ser el ciudadano de la calle, y además muy cercano en Murcia por sus cuestiones familiares. Y José
Ignacio Gras es que, es algo también ahí sobrevenido en el que dices, pero vamos a ver, una persona de prestigio y resulta que se enfrenta a una campaña que le sobreviene así. Y bueno, yo creo que ha tenido un perfil más bajo, pero la verdad es que eso de la amabilidad, ¿cómo se agradece algunas veces, ¿no? O muchas veces? Ahora has hablado, te has referido entre los dos líderes, los dos candidatos a las autonómicas, pero no a las municipales. Bueno, para terminar. Respecto a las autonómicas, solo dos cositas. Pedro Antonio Sánchez ha heredado una serie de realidades muy complicadas. Primero, ha sufrido un rejoneo judicial realmente kafkiano en los últimos años y en los últimos tiempos y en los últimos momentos. Y me refiero a la última querella que Podemos presentó contra los jueces que derivaron su caso judicial hacia otras direcciones. Luego, ese desgarro dentro del partido, en la transición del partido, en esa transición difícil de Valcárcel a Garre, de Garre a él, esa transición difícil. Y luego el desgaste de 20 años de gobierno que además han sido confluyentes con el peor periodo de la historia de España. Entonces, a él le ha tocado frenar la hemorragia de votos que estaba sufriendo el PP, y yo creo que con esa campaña y esa energía que ha demostrado lo ha conseguido, y luego ya los resultados finales los veremos el día 24. Respecto a Tobar, creo que presenta un equipo continuista, presenta también la ilusión de una oportunidad, de ver un orificio, una ventana de oportunidad como para poder gobernar con ese tripartito del que hemos hablado antes. Ha hecho una buena campaña, fuerte campaña, ha perdido 6 kilos de peso. O sea, él confesaba recientemente que ha perdido 6 kilos de peso. O sea, que ha sudado la camiseta de sus colores y de su partido. Ha hecho una campaña honorable, yo no lo voy a votar, pero hay que reconocerle que ha hecho un buen trabajo. Luego tenemos los candidatos a la alcaldía. Pues es verdad que la hiperactividad de la candidatura de Pepe Ballesta tiene mucho que ver con su jefe de gabinete, con Pepe Guillén, que es una persona hiperactiva. Yo no he conocido nunca a una persona tan hiperactiva. Así que yo creo que le ha planteado una campaña en sintonía con la personalidad del jefe de gabinete más que con la suya, que es una persona más pausada y más tranquila. Creo que han sido muy originales, creo que han sido muy interactivos con la gente por todos los medios posibles e imaginables, y sin embargo no las tienen todas consigo como para ganar el domingo. Respecto al señor Gras, pues ciertamente su tiempo había pasado, llega de un rifirrafe monumental dentro de ese partido, llega de un desgarro y de un agujero. Es verdad que ha presentado la tonalidad de una persona mayor, de comportamiento muy sensato y muy cercano, y diría que hasta dulce. No ha habido entre ellos zancadillas de volumen, ni ha habido encanallamiento en la campaña. Eso es muy loable para los dos y por los dos, y se lo agradecemos a los ciudadanos. Y luego ya veremos el día 24 qué estrategia, si esa estrategia de bajo perfil o esa otra de la hiperactividad ha cosechado mejores resultados. Juan Antonio, sobre los candidatos, va a terminar. ¿Cómo se lo han trabajado? La verdad es que Pablo ha hecho un diagnóstico estupendo. Voy a ir a tu peluquería. Una peluquería. Más a menudo, ¿no? También para la barba, ¿eh? Por intentar aportar un apunte, no sé si nuevo, ¿no? Yo creo que hay en realidad cierta similitud en las dos candidaturas al Ayuntamiento de Murcia en cuanto a sus circunstancias, porque en ambos casos hubo cierta convulsión, por distintas razones, pero al final son personas que han llegado a encabezar una lista y con controversias internas, ¿no? Y creo que los dos las han sabido superar. Yo creo que el mérito de Gras es que con un equipo en el que él probablemente no ha puesto a ninguna persona, pero ha sido un líder, o está siendo un líder durante la campaña, con su perfil y en su tono. Es que no se le puede seguir a un candidato que sea lo que no es. Sería una hipocresía y además sería un error político brutal. Yo creo que si Gras intentara ir a un ritmo distinto, pues al final acabaría fracasando, porque es que le traicionaría sus propios gestos. Él tiene un perfil conocido y reconocible, yo creo que es el que está explotando, y creo que lo está haciendo bien y le va bien. Y Pepe Ballesta, bueno, yo no sé si por culpa de su jefe de gabinete o no, pero él ha sabido implicarse en todos los ámbitos de la sociedad murciana. Yo no recuerdo, he estado mientras estabais hablando, haciendo un ejercicio de memoria, de ver qué colectivo le puede haber faltado,
creo que se ha reunido con todos los colectivos de Murcia y de sus pedanías, pues con asociaciones vecinales, con peñas huertanas, con los cofrades, creo que no le ha faltado absolutamente nadie, lo cual ha sido sí frenético desde la precampaña, pero creo que muy efectivo, porque él también tenía que dar ese nuevo perfil. Era muy conocido en su etapa de rector, muy conocido como consejero, pero estar al frente de un ayuntamiento tiene otras derivadas, por ejemplo, la relación con los pedáneos, que también era un punto a tener en cuenta, ¿no? Que al principio parecía que lo esperaban con cierto recelo. Creo que los ha logrado convencer también para el proyecto. Yo me descubro ante el ritmo que han llevado los dos, ¿no? Creo que han acertado bastante. Como decía Pablo, las espadas están en alto de cara a las próximas 72 horas. Las reglas son distintas, aquí hay urna única. Lo que la comunidad autónoma puede suponer que unos partidos sean perjudicados por las circunscripciones y aunque tengan determinados votos no consigan escaños, el ayuntamiento un hombre un voto, un votante un voto. Por lo tanto, aquí es, desde ese punto de vista, más exigente, ¿no? Es más fácil acceder a una concejalía, pero también más exigente el nivel de esfuerzo que tienes que conseguir canalizar para gobernar el ayuntamiento. Pero bueno, está la cosa, digo, con suficiente interés como para la noche del domingo estar pegados al televisor siguiendo los resultados, ¿no? A esta televisión, y además voy a acabar con eso. Por cierto, Javier, sin abrir ningún melón más, en 20 segundos, respecto de los sondeos que se han estado publicando, ¿tú crees que los resultados van a ir en esa línea o puede haber alguna sorpresa? Aquí los sondeos son fotos en el momento que se hacen. Y en unas elecciones tan reñidas, la pregunta es, ¿influye la campaña electoral? Una campaña electoral se dice que influye en un 5% del electorado. Está tan reñido que ese 5% será el que decida si hay mayoría absoluta o no hay mayoría absoluta del Partido Popular, o estamos ante otros escenarios como posibles tripartitos. Lo he puesto más emocionante todavía, para terminar, ¿eh? Muy bien, pues acabamos y en efecto, cogiendo el comentario que hacía Juan Antonio, en esta casa hemos hecho un trabajo intenso a través de su programación de seguimiento de la campaña electoral, y el próximo domingo al mediodía, a las 3, tendrán ustedes un boletín informativo, y a partir de las 8:30 un especial elecciones municipales autonómicas que haremos, y lo digo poniéndome también en primera persona, con el resto de compañeros de esta casa, haremos aquí para llevarles los primeros sondeos a pie de urna, resultados ya reales porcentualmente, conexiones con la sede de los partidos políticos, un intenso e interesante trabajo que haremos esa noche, así que les emplazo para que nos sigan. El 24, el próximo domingo, aquí en Popular Televisión, a partir de las 8:30, un poquito después de que hayan cerrado los colegios electorales. Pablo Blesa, y justo después del fútbol, porque además retransmitimos el partido del Irún UCAM Murcia. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias. Gracias, Javier Adán, encantado de tenerte. Javier Sierra, muchas gracias. Encantado, y que la gente vote, no deje de votar. Eso es fundamental. Si la gente vota, el sábado ganamos Eurovisión, seguro. Sí, Juan Antonio, muchas gracias. Y eso, las urnas están ahí y acérquense ustedes a votar, que es muy importante para nuestra ciudad y para nuestra región. Buenas noches.